Bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Ingeniero de la Cierva. Somos Pablo y Javier, del ciclo formativo EDAU. Actualmente los avances de IA se suceden a tal velocidad que prácticamente cada semana hay novedades muy relevantes e incluso podríamos decir revolucionarias. Hoy nos acompaña un experto en IA, que nos va a acercar al mundo de esta tecnología en constante evolución. Tenemos con nosotros a Miguel Ángel Ibáñez. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a vosotros. Un placer siempre estar aquí de nuevo en este querido Instituto Ingeniero de la Cierva. Comencemos. ¿Qué últimos avances se han producido en el último año en el mundo de la IA? Bueno, en los últimos meses se han producido muchos movimientos relevantes. Algunos de ellos quizás podrían ser la evolución, por ejemplo, del procesamiento del lenguaje natural. Han aparecido modelos nuevos de lenguaje, como GPT-4 en las nuevas versiones, que amplían las capacidades de generación de texto. Se ha introducido un gran desarrollo en la inteligencia artificial autónoma, progreso en los sistemas autónomos como la conducción de automóviles, coches autónomos, drones, etc. han mejorado muchísimo. Avances climáticos en la predicción del tiempo con deep learning o aprendizaje en profundidad. Expansión de asistentes empresariales como por ejemplo Microsoft 365 Copilot, que se está utilizando mucho también en la empresa para automatizar tareas de correos electrónicos, tomar notas en reuniones de forma automática. Progreso en la multimodalidad. Los nuevos modelos, por ejemplo, utilizan muchos tipos de entradas, fotografía, sonido, imagen, y también pueden combinar y producir diferentes tipos de salidas. Luego en las ciencias de la salud, grandes avances, por ejemplo, en medicina. Incluso una inteligencia artificial que se llama AlphaFold ha recibido el premio Nobel el año pasado. También se ha generalizado el aprendizaje por refuerzo. Este aprendizaje está diseñado para liberar total o parcialmente el factor humano y entonces es mucho más rápido que se produzca. No tiene que haber un evaluador humano siempre detrás de la IA, sino que esta automáticamente se puede autoevaluar. Está presente en automoción, robótica, sistemas expertos, juegos, modelos de lenguaje, etcétera, en muchos campos. Perfecto. ¿Qué es la IA, inteligencia artificial general? Bueno, ahora se habla mucho de la inteligencia artificial general, que también se le conoce como la IA fuerte, y es aquel sistema que es capaz de realizar cualquier tarea intelectual que un humano pueda hacer con autonomía para aprender, razonar, adaptarse a contextos nuevos y resolver problemas de diferentes dominios. La IA débil, por contra, es aquel tipo de sistema que se especializa en tareas concretas y muy especializadas. El objetivo de la inteligencia artificial general es emular la flexibilidad cognitiva de las personas. El concepto ha ido evolucionando mucho. Cuando empezó la computación con Alan Turing, se consideraba que una máquina era inteligente si parecía inteligente. Si intentabas conversar con ella, nos producía respuestas que nos convencían como personas inteligentes. Hoy sabemos que un sistema conversacional como eso no garantiza que tengamos la inteligencia artificial. Por ejemplo, ChatGPT puede generar textos convincentes, pero carece de comprensión real. Y luego, irónicamente, también nos podríamos preguntar si muchas personas capaces de generar texto convincente realmente comprenden ese texto. ¿Qué problemas encontramos para alcanzar la inteligencia artificial general? Pues es una carrera a la que tendemos e intentamos alcanzar, pero la meta se desplaza conforme avanzamos y parece que cada vez está más lejos. Y esto ocurre por muchas razones, técnicas, filosóficas, culturales, etc. Por ejemplo, la sociedad tiende a subestimar lo que las máquinas ya pueden hacer. Como ejemplo histórico tenemos, por ejemplo, el sistema de ajedrez Deep Blue, que ganó un campeonato del mundo. Y a continuación, la respuesta de la gente es que dice, es solo un cálculo, no es inteligencia real. Sin embargo, era un logro fundamental. Hoy en día, AlphaFold resuelve el problema de plegamiento de proteínas, que es un problema extremadamente complejo. GPT-4 escribe ensayos y aún así, la gente dice que no entiende lo que hace. Sin embargo, lo hace muy bien. Este sesgo cognitivo hace que la IA siempre parezca a 20 años de distancia, un objetivo que no podemos alcanzar. Luego, ¿significa igualar al humano? Sería otro de los problemas, un problema más bien filosófico. ¿La IA es una réplica exacta de la mente humana? Algunos investigadores dicen que la IA no necesita replicar la biología cerebral, sino conseguir unos resultados similares a lo que consigue la gente. Hoy en día, sin embargo, el objetivo más bien consiste en superar al humano. Empresas como DeepMind apuntan a sistemas que superen a los humanos en casi todas las tareas, lo que implica una meta aún más ambiciosa y abstracta. No hay, por lo tanto, un consenso exacto en qué consiste la inteligencia artificial general. Luego tenemos otros factores económicos, éticos,
por ejemplo, los riesgos, a medida que se discuten los peligros de la inteligencia artificial general, como el desempleo, la pérdida del control de la misma, pues hay presiones políticas para frenar su desarrollo. También la inversión prioritaria, por ejemplo, la empresa y gobierno financian mayormente la inteligencia artificial especializada, hacerla rentable a corto plazo, mientras que la inteligencia artificial general sigue siendo un proceso muy costoso y de alto riesgo. ¿Es una meta imposible? Pues como siempre hay diversidad de opiniones. Hay gente muy escéptica que dice que nunca se conseguirá y gente optimista que la ve a 2 meses vista. En conclusión, es una carrera contra nosotros mismos. Cada vez que nos acercamos, descubrimos que lo que llamamos inteligencia es más profundo y multifacético de lo que pensábamos. En ese sentido, sí que es una carrera donde la meta se aleja, pero solo porque estamos aprendiendo a verla con más claridad. Muy interesante. Ahora, ¿existe algún humano que haya alcanzado la inteligencia general con los mismos niveles que se exige hoy en día a la inteligencia artificial general? Bueno, esa es una pregunta que es bastante fascinante sobre la naturaleza de la inteligencia humana, conforme o enfrentada a los estándares teóricos de lo que es la inteligencia artificial general. Si nos planteamos, por ejemplo, ¿qué se exige de la inteligencia artificial general? Pues tiene que aprender a adaptarse a cualquier dominio intelectual, debe razonar de forma abstracta, debe ser capaz de automejorarse de forma autónoma, sin intervención de humanos, debe operar con completa autonomía, sin ningún tipo de supervisión, en entornos dinámicos, cambiantes, desconocidos. Todos estos criterios están inspirados en la inteligencia humana, pero con una ambición adicional: superar las limitaciones biológicas, velocidad de pensamiento, memoria, sesgos, etc. ¿La inteligencia humana es general, según los estándares de la inteligencia artificial general? Bueno, los humanos poseemos inteligencia general en un sentido biológico, pero con bastantes matices. Tenemos, por ejemplo, las limitaciones cognitivas. Nos impone nuestra propia biología que no podemos dominar toda la disciplina a nivel experto. Nuestra capacidad no da para tanto, ¿no? Por ejemplo, un físico cuántico pues no puede ser normalmente o no será normalmente un virtuoso de un instrumento musical. Nuestra memoria pues también es muy selectiva y falla. La velocidad de procesamiento nos la restringe la biología, que es relativamente lenta. Dependemos de la experiencia, aprendemos con años de exposición a estímulos, etcétera, etcétera. Tenemos sesgos innatos, nos afecta la fatiga, las emociones, los prejuicios culturales. Incluso genios como Leonardo da Vinci, por ejemplo, pintor, inventor y científico, tenían límites. Da Vinci no podía predecir la mecánica cuántica, ni podía diseñar un smartphone, porque su conocimiento pues estaba anclado a ese momento histórico en el que vivía. ¿Algún humano ha alcanzado el nivel IAG? Ni siquiera los individuos con capacidades extraordinarias cumplen los criterios de la IAG tal y como los entendemos hoy en día. Por ejemplo, tenemos el síndrome del sabio. Hay personas con habilidades prodigiosas en áreas específicas, por ejemplo, cálculo mental, memoria fotográfica, pero esas personas no tienen adaptabilidad general. Hay personas que dominan múltiples campos, como Aristóteles, Newton, pero su conocimiento está limitado a la época. No podían, por ejemplo, reprogramar su cerebro para aprender chino mandarín en una semana. En ese sentido, pues no hay humanos que se pueda decir que han alcanzado el nivel de lo que es la inteligencia artificial general. ¿Qué es la paradoja de la IAG? Bueno, la IAG no busca replicar la inteligencia humana tal cual es, sino que lo que quiere es superar sus límites mientras mantiene o mejora su versatilidad. En ese sentido, es un concepto que trasciende lo biológico. La ventaja humana actual es la creatividad, la intuición, la comprensión contextual profunda, y la ventaja teórica de la IAG, tal y como la entendemos hoy en día, es la escalabilidad, la precisión, la ausencia de fatiga. Podríamos decir en conclusión que ningún ser humano ha alcanzado ni podrá alcanzar el estándar que actualmente se exige a la inteligencia artificial general, porque es un ideal tecnológico, no intenta ser una réplica de la mente humana. Mientras los humanos estamos sujetos a restricciones biológicas y contextuales, la inteligencia artificial general aspira a ser una entidad autónoma, mejorable y omnicompetente. Esto no disminuye el valor de la inteligencia humana, pero sí subraya que la IAG es un paradigma distinto. No se trata de igualar el humano, sino de crear una forma de inteligencia que trascienda lo humano. ¿Será eso posible? Bueno, lo veremos. Es el gran debate de nuestro siglo. Muy bien, ahora vamos con algo distinto. Se habla mucho de DeepSeek. ¿Qué es? DeepSeek es una empresa startup china de inteligencia artificial. Ha irrumpido en el mercado con un modelo de inteligencia artificial de código abierto y bajo costo, provocando un terremoto en el sector tecnológico. ¿Por qué DeepSeek es tan relevante? Bueno, su importancia viene de que ofrece capacidades similares o superiores de la inteligencia artificial, pero a un coste muchísimo menor a la hora de utilizarlo. El hardware que necesita es mucho más ligero.
Además, también se destaca porque es una IA abierta, lo que significa que comparte parte de su investigación, sus modelos, sus herramientas con la comunidad científica y el público en general. Esto contrasta con otras empresas que mantienen sus desarrollos bajo un modelo más cerrado. Al promover el modelo abierto, DeepSeek fomenta la colaboración y el progreso colectivo. Curiosamente, modelos del lenguaje como ChatGPT de OpenAI no son abiertos, mientras que el modelo chino de DeepSeek sí que es abierto. ¿Cómo aprende DeepSeek? Utiliza algo que se llama aprendizaje por refuerzo, Reinforced Learning o RL. DeepSeek aplica unas variantes en concreto que se llaman aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana. Y en estos modelos de lenguaje se aplican 3 fases. La fase 1 se entrena de forma supervisada con datos etiquetados, como las inteligencias artificiales normales que teníamos hasta ahora. Luego en la fase 2 se aplica un modelo de recompensa que aprende a puntuar las respuestas según preferencias humanas. Y en la última fase el modelo principal se ajusta mediante aprendizaje reforzado para maximizar la puntuación del modelo de recompensas. Coméntanos desafíos y ventajas de DeepSeek. Bueno, DeepSeek tiene como ventajas principales que es muy adaptable, también tiene gran autonomía y los desafíos, bueno, que el diseño de las recompensas es complejo, una recompensa que se define mal puede llevar a comportamientos no deseados. Y el coste computacional, entrenar a gente de aprendizaje reforzado requiere recursos significativos, incluso para una empresa con una infraestructura muy grande. ¿Cómo ha influido en el valor en bolsa del gigante tecnológico Nvidia? El efecto inmediato fue que se produjo una gran caída bursátil de la multinacional Nvidia. El 27 de enero en concreto las acciones bajaron aproximadamente unos $20, de 140 pasaron a 120 y se perdieron unos 600.000 millones de dólares de valor de mercado. Eso prácticamente en un día. ¿Por qué se produce esa caída? Pues se produjo porque DeepSeek era capaz de hacer lo mismo que el modelo de lo que normalmente se hace con tarjetas Nvidia, pero con un hardware de bajo costo. Entonces eso amenazaba la posición dominante del fabricante Nvidia como proveedor de chips. El valor de mercado realmente se ha recuperado. A día 18 de febrero, Nvidia ha recuperado prácticamente la totalidad del valor perdido. Con lo cual, vemos que hay una gran volatilidad y una gran sensibilidad a los rumores en la bolsa en el sector tecnológico. ¿Cómo afectará DeepSeek a la industria de la IA a largo plazo? Bueno, la entrada de DeepSeek pues probablemente acelerará la innovación y seguro que reducirá los costes de toda la industria de la IA. ¿Y cómo responderán las empresas occidentales? Pues veremos una mayor presión para reducir los costos y posiblemente un giro a modelos más abiertos. Aunque a veces el usuario, como vemos frecuentemente en el sector de los sistemas operativos y programación, le gusta más el código cerrado porque se siente amparado en una sensación de falsa seguridad. ¿Qué implicaciones tiene para la seguridad y privacidad de datos el modelo de código abierto DeepSeek? En general, el código abierto permite un mayor escrutinio y análisis por parte de los programadores y cualquier experto puede analizarlo, encontrar fallos y vulnerabilidades susceptibles de ser mejorados. Mientras que el modelo de código abierto promueve la transparencia e innovación, pero también plantea algunos riesgos como la explotación por actores maliciosos para crear malware, deepfakes, ataques de phishing, etcétera, etcétera. Hay algunas oportunidades de seguridad que surgen con esto. Por ejemplo, la auditoría colaborativa. La comunidad puede detectar sesgos, vulnerabilidades, backdoor ocultos, algo que es imposible en modelos cerrados. Y también el desarrollo de contramedidas. Los investigadores pueden usar el modelo de código abierto para entrenar sistemas de detección de IA maliciosa. Pero también tenemos bastantes riesgos. Actores con malas intenciones podrían reentrenar el modelo para generar código malicioso, ataques de ingeniería social, deepfakes, debilitamiento de controles éticos, ampliación de la desinformación generando noticias falsas, discursos de odio, etcétera, etcétera. ¿Podría poner un ejemplo práctico de ciberseguridad? Sí, por ejemplo, utilizando modelos abiertos como DeepSeek, sería posible crear lo que se llama el Red Team, automatizar pruebas de penetración, generar scripts para explotar vulnerabilidades en tiempo real, y equipos de Blue Team, que podrían entrenar sistemas de defensa basados en la IA que anticipen ataques, aprendiendo de las tácticas generadas por el propio modelo. En conclusión, podemos decir que la apertura de DeepSeek es un arma de doble filo. Por un lado, democratiza el acceso a la IA avanzada, cualquiera puede acceder a ella, pero exige marcos regulatorios y éticos robustos para mitigar los abusos. Y no será nada fácil aplicarlos, por lo que debemos estar alerta
ante posibles usos legítimos futuros que sin duda se van a popularizar. Pues hasta aquí la entrevista. Gracias y encantado de tenerte aquí. Un placer, muchísimas gracias a vosotros.